¿Qué tal? ¿Cómo está? Es un gusto saludarle nuevamente en este espacio de análisis. Catalejo, que es una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUSH. Catalejo es una mirada profunda hacia horizontes cercanos con la perspectiva y el análisis de académicos y especialistas del CUSH. En esta emisión hablaremos de la educación en México. ¿Qué ha pasado con este tema? ¿Cómo estamos actualmente en México en materia educativa? Y todo tiene que ver precisamente a raíz de la pandemia, y en este contexto hablaremos. Para ello hemos invitado a la doctora Alicia Peredo Merlo, jefa del Departamento de Estudios en Educación del CUSH. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias, muy amable por tu invitación. La doctora Lucía Mantilla Gutiérrez, profesora investigadora del Departamento de Estudios en Educación del CUSH. Doctora, bienvenida. Gracias, muy amable. El doctor Luciano Oropesa Sandoval, profesor investigador del Departamento de Estudios en Educación del CUSH. Doctor, bienvenido. Gracias por la invitación. Y el doctor Gerardo Romo Morales, coordinador del doctorado en Educación del CUSH. Doctor, bienvenido, gracias Antonio, por estar con nosotros. Bueno, discutir sobre los impactos de esta propuesta de nueva reforma educativa del actual gobierno federal en el contexto de reducción presupuestal para el sector educativo, cierre de escuelas de tiempo completo, modificación a libros de texto, nueva política en materia educativa en el marco de lo que se ha llamado la nueva escuela mexicana, un concepto que fue incorporado a la nueva Ley General de Educación que se promulgó el 30 de septiembre del 2019. Recientemente se han publicado diversos estudios que han evidenciado la magnitud de la pérdida de aprendizajes escolares en la pandemia. El daño supera todo pronóstico, dicen. De acuerdo con cifras, estamos ante la peor crisis educativa de la historia. Aquí nuestros académicos especialistas lo dirán. Algunos países reconocen esta crisis, otros no, como México. En Latinoamérica, por ejemplo, las niñas y niños de 10 años que no saben leer pasaron del 50% en 2019 al 80% este año. 8 de cada 10 menores de edad de quinto grado de primaria no son capaces de entender un simple texto. Latinoamérica es la región con el mayor rezago acumulado durante la pandemia, está peor que África o Medio Oriente. En México, sin embargo, pues no existen evaluaciones fiables, concretas, para dimensionar la gravedad del problema. Aunado a ello, también surge el tema de la nueva política educativa del gobierno federal, el marco curricular, el plan de estudios, así como 4 ejes transversales en materia política. Pero esto ha causado preocupación en diversos sectores. En esta propuesta la SEP plantea, entre otras cosas, modificar los actuales libros de texto porque dice fomentan el modelo neoliberal. Su contenido debe ser modificado, plantean eliminar exámenes de evaluación internacional como PISA y sustituir los grados escolares por fases de aprendizaje. Iniciamos con cómo estamos en materia educativa después de este contexto, doctora Alicia Peredo. Bueno, creo que has hecho un planteamiento muy general, sí, cierto, en la mayor parte de las apreciaciones que nos comentas. Y me voy a enfocar solamente a uno de todos los problemas, porque la educación tiene problemas multifactoriales. No es solo un factor el que está interviniendo, como decir, la pandemia nos causó todos los problemas. Sí nos causó un rezago importante. Desde luego estamos en condiciones de rezago educativo, sí estamos. Estamos en condiciones de bajos desempeños en las pruebas internacionales. Hablabas de lectura, escritura, pensamiento matemático. Sí, todo eso es cierto, pero ¿cómo vamos a resolver todos esos problemas si nosotros pensamos que solamente la implementación de un nuevo modelo curricular o un nuevo fundamento de apertura curricular, dándole autonomía a los profesores o centrando esto en la figura del profesor, vamos a resolver todos estos problemas? Creo que estamos equivocando el rumbo. El profesor, desde luego, necesita muchas herramientas para mejorar y compensar todo lo que perdimos durante la pandemia. Creo que para empezar tendría yo mi posición en retomar el liderazgo del profesor, que siempre ha sido un agente de cambio social, pero ese liderazgo del profesor tiene que estar apoyado con su formación. Y entonces la pregunta central desde mi particular punto de vista es: ¿cómo estamos en la formación de profesores? ¿Cómo están las escuelas normales sosteniendo esta formación? ¿Cómo están los formadores de formadores? Y entramos en un círculo vicioso a veces donde, pues sí, las escuelas normales pasaron a ser licenciatura, pero esa licenciatura
tuvo a los mismos profesores de toda la vida. Muchas gracias, doctora. Doctora Lucía Mantilla, sus consideraciones sobre el tema. A mí me gustaría más hablar conceptualmente. Sí, adelante. Ahorita, como estábamos reflexionando sobre el concepto de neoliberalismo que irrita a muchas personas, ¿no? Y cómo este nuevo planteamiento del currículo, que a él me voy a referir, digamos, representa una mirada crítica de esta perspectiva. Y bueno, hay algunas personas que dicen, pero es que ¿cómo? La ciencia es una, la educación es una. No, sí, pero atrás de toda esta educación hay unas perspectivas, ¿no es cierto? Hay una otorgación de sentido y de valores. Siempre ha sido así, siempre. El neoliberalismo también implica un otorgar un sentido. Por ejemplo, el neoliberalismo o el liberalismo y el neoliberalismo plantean que el individuo compite, es una idea también de ser humano, ¿verdad? El ser humano compite con otros. Hay una idea un poco animalizada también, como el ser humano, como un animal racional. Pero en todo caso el fundamento es esta competencia, ¿no? El liberalismo cree que la sociedad mejora si el Estado se retira y deja que esa competencia se dé, que el Estado no sea protector, que el Estado se retire, incluso en términos de inversión. Por ello también se explica la privatización de la educación durante el periodo neoliberal, ¿verdad? Y también este neoliberalismo se acompaña de una idea típica moderna que la educación es una, que es homogénea, que es estandarizada, ¿cierto? La idea que prevalece en esta nueva perspectiva, que personalmente yo comulgo con ella, me parece sumamente interesante, porque la otra tenemos los fracasos que usted está mencionando, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que esta perspectiva quiere más bien es una mirada como fenomenológica, es decir, que los seres humanos son activos, que somos solidarios entre nosotros mismos, que podemos tener pensamientos críticos diversos. La idea de que nosotros somos situados, es decir, somos seres históricos, situados, tenemos experiencia, porque mucho del concepto de la modernidad se basó en una escuela de pensamiento también que es el positivismo, ¿verdad? Esta idea de ciencia como homogénea, única, como una idea de que hay leyes que hay que develar, ¿no es cierto? Las otras perspectivas de la ciencia, porque la ciencia no es una, la ciencia tiene distintas miradas, ¿no? La ciencia es una arena de debate. Tu catalejo me da esa idea a mí también. Tú prefieres verlo con un catalejo, quizás yo con un microscopio. Podemos estar viendo el mismo fenómeno, pero tenemos ideas distintas, ¿no es cierto? Siempre ha sucedido así. Entonces, la idea de la modernidad es una idea. Esta idea que critica la perspectiva de la modernidad, que quiere recuperar distintas perspectivas y que exactamente el profesor, pero también los niños, viertan experiencias vitales en su proceso educativo. Muchas gracias, doctora. Continuamos luego con usted. Doctor, adelante su tema, Luciano Oropeza. ¿Qué opina sobre estos conceptos que han manejado tanto las doctoras y la introducción que yo hice? Bueno, yo quiero resaltar que esta propuesta que se hace de reforma tiene reflexiones muy interesantes que coinciden con muchos de los pensadores críticos que en los últimos años han reflexionado sobre la escuela, sin duda alguna. O sea, la recuperación de los procesos de apropiación que se dan en la escuela, es decir, la recuperación de la idea de que en la escuela se produce cultura más allá de la cultura institucional. La idea de que los profesores, directivos, niños y padres de familia y jóvenes rehacen la cultura que establecen las instituciones educativas en el trabajo cotidiano es una idea muy importante porque viene a recuperar el papel importante de los sujetos, del profesor como creador de saberes, de los alumnos como seres activos, como seres que interactúan generando saberes más allá de los saberes instituidos o que formalmente se establecen como los que se deben enseñar, ¿no? De los directores y de los padres de familia fundamentalmente se empiezan a visualizar como elementos que van a apoyar el proceso educativo. Estas ideas que están presentes en esta nueva propuesta son importantes porque nos dan una visión distinta de la escuela, pero también es importante que en estos productores de este proyecto quede claro los límites de la escuela. La escuela por sí sola no resuelve la desigualdad y no va a formar solamente al nuevo ciudadano que se está planteando en esta propuesta de reforma.
El ciudadano se forma, si bien es cierto, principalmente en la escuela, tiene como referente los otros espacios de socialización, donde la familia y los medios de comunicación, en donde la tecnología digital ha jugado un papel importante. Seguimos más adelante con usted, doctor Luciano Oropesa. Doctor Gerardo Romo, tus concepciones sobre estos temas. Gracias, Antonio. Pues yo creo que el diagnóstico que nos presentas es desolador, ¿no? Es muy triste constatar el estado de la educación, no nada más en el país. O sea, yo creo que es una crisis. Traigo datos más desoladores, ahorita vas. No, pues es que son para asustar a cualquiera. Y yo creo que esa situación la podemos constatar nosotros en las aulas. Para nosotros no es ninguna, a nadie sorprende la idea de que los muchachos cuando llegan incluso a la universidad tienen serios problemas para poder hacer una lectura comprensiva, tienen serios problemas para escribir un texto sin faltas de ortografía, o sea, o para poder redactar una idea, o sea, en realidad es un problema muy grave, ¿no? La estadística esta del 80% de niños de quinto de primaria que no pueden leer o escribir, pues es terrible. Yo creo que esta situación tiene, como ya lo comentaba la doctora Alicia, pues es un asunto multifactorial en donde intervienen un montón de cosas que van determinando esta situación. Para el caso de México, yo creo que hay situaciones que han sido pues, complejas y que han sido señaladas por mucha gente y que tiene que ver, por ejemplo, con los problemas de corrupción en el sector, con los problemas patrimoniales y corporativos asociados a un sindicato que en muchos sentidos se apropió del sistema educativo, cuando menos en parte es importante. Creo que por ese lado se podrían destacar cosas importantes. Por otro lado, digamos, a lo mejor errores estratégicos en el planteamiento de hacia dónde podría o debería ir la educación. Creo que también es un factor importante. Y hay un tercer elemento que yo creo que no todo el mundo todavía se ve, pues, o sea, no todo el mundo lo considera en la reflexión, pero tiene que ver con la crisis del modelo del modelo educativo de la modernidad. O sea, este asunto de el lugar que la escuela en algún momento tuvo como un espacio relevante, donde los profesores ocupaban un lugar no solamente de prestigio, o sea, el profesor se le consideraba con mucho prestigio, con alguien con mucha autoridad. Nada más hay que pensar en todos los relatos que había de los 50 del siglo pasado, en donde había tres personajes fundamentales, ¿no? El maestro, el sacerdote y el médico. Y eran aquellos los que tenían un referente no solo de conocimiento, sino también un referente moral, un referente cívico, y son los que podían establecer de alguna forma los lineamientos para la consolidación de formas, digamos, no solo legítimas, sino convenientes de convivencia, ¿no? Este lugar se ha ido minando, se ha ido desapareciendo, el profesor se proletariza, ya no se le considera como importante, la escuela ya no es ese espacio de reflexión. Bien, muchas gracias, doctor Gerardo Romo. Vamos a hacer una pausa breve, seguimos con este tema, la educación en México. Esto es Catalejo, coproducción de Canal 44 y el Coach. Una pausa, ya regresamos. Bueno, continuamos en Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUCH. Catalejo es una mirada profunda hacia horizontes cercanos. El tema es la educación en México. Y bueno, con este nuevo proyecto educativo en materia de política educativa del gobierno federal, un marco curricular, nuevo plan de estudios y 4 ejes transversales que me gustaría que los mencionaran en qué consisten estos 4 ejes transversales. Pero también hay especialistas, expertos que dicen que la SEP lo que busca es modificar además todo el esquema educativo, principalmente los libros de texto, porque dicen que el plan educativo de la SEP ideologiza y no tiene estrategia. Y yo antes de entrar le preguntaba, ¿es necesaria que una educación esté ideologizada? O sea, un país no puede tener una educación simple y sencillamente un proyecto educativo sin tintes ideológicos. Doctora, empezamos con usted, 2 minutos. Gracias. Bueno, yo creo que toda la educación es ideológica. Todos los procesos sociales son ideológicos. Y la educación es un proceso social. Eso de hablar de desideologización, pues sería una falacia. La verdad es que eso no existe. Ahora, lo que sí es importante es qué tanto nosotros podemos ideologizar consciente e intencionadamente al niño.
Y entonces, cuando hablamos de la elaboración de los nuevos libros de texto, del nuevo modelo curricular, de los ejes transversales, por supuesto que eso está sostenido en un modelo ideológico de ciudadano que queremos formar. Desde luego que queremos la inclusión, la equidad de género, todas estas perspectivas que están hoy en día en el mundo de posibilidades de cambio de una sociedad para el bien común. Eso, desde luego, que es tratar de que la educación mejore nuestra convivencia y nuestro tejido social. La pregunta es ¿cómo? Y cuando nosotros en ese cómo tenemos la figura del profesor en esta nueva propuesta como el eje central del cambio, él es el que va a hacer los libros de texto, él es el que va a decidir los contenidos, él es el que con alguna orientación común va a transformar su comunidad. La pregunta es, desde mi perspectiva, siempre lo hizo, siempre transformó su comunidad. El profesor siempre fue un agente de cambio. La cuestión es que lo hemos dejado sin las herramientas para que ese cambio realmente penetre en la sociedad. Doctora, y nos haga en más este equidad. proyecto lo que se busca es recuperar la figura del profesor como eje central de la educación, como mencionaba el doctor Gerardo Romo. Bueno, yo creo que el doctor Gerardo habla de un modelo muy romántico de profesor, por ejemplo, de la época de Vasconcelos, de la época del profesor rural, de Isidro Castillo. Que ya no existe. Ya no existe. Muy bien. Pero los profesores ahorita, en el medio rural o en el medio marginal, lo que tienen es una enorme voluntad y pocas herramientas institucionales Muy para bien. lograrlo. Muchas gracias, doctora. Regresamos más adelante con usted. Doctora Lucía Mantilla, el tema de una educación ideologizada. ¿Por qué no sustraerse de los aspectos ideológicos? Porque es imposible. Somos seres humanos y los seres humanos no estamos determinados biológicamente. Somos seres históricos, culturales y asignamos sentido y significación. La política es la arena, lo político es la arena de eso, de decir qué es conveniente, qué es bueno, qué es inconveniente. Decir que la perspectiva anterior de educación no era ideologizada es falso. Sí la tenía. Lo que pasa es que ahora recrimina falsamente la nueva mirada como, es que esta es política, yo no era político. También ese error es casi permanente en la perspectiva positivista, porque ellos creen que esa es la única ciencia que hay, ¿verdad? Entonces probablemente apegado a ello también crean que esa es la única manera de ver las cosas, pero no, claro que siempre hubo un debate educativo, siempre, 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 y que hay inclinaciones, y que tan importante es la arena de la vida de lo político, que podemos debatir y entonces inclinar la balanza hacia la perspectiva que queremos o no, pero siempre ha sido así, no hay modo de que no lo sea. Y yo quería decir algo, estoy 100% de acuerdo con Alicia en ese sentido, 100%. Y también estoy de acuerdo con ella en que los profesores siempre han tenido, y es lo mismo que dijo Luciano, siempre hay una construcción social de la realidad. Dicho de otro modo, había un programa, pero claro, el profesor lo adapta según quién es él, según los niños, según el salón de clases, según el clima, su cultura. El mismo programa por un profesor de Yucatán y uno de Sonora puede ser distinto porque cada cual incorpora lo suyo. Y los niños también, todos somos seres singulares, históricos, como he dicho. Entonces, estoy 100% de acuerdo. Muchas gracias. Doctor Gerardo Romo, sobre este tema, educación ideologizada. Digo, un poco recuperando lo que tú planteabas al principio, yo creo que es importante señalar que la nueva reforma, la propuesta de esta nueva escuela los mexicana, 4 ejes transversales. sí, tiene dos ideas fundamentales. Yo difiero un poco en la idea de que sea el profesor el centro de esta propuesta. Creo que es la comunidad la que está en el centro de la propuesta que se hace en la nueva escuela mexicana. No sé si lo podamos ahorita argumentar, pero esa es una de las dos ideas, es decir, la ideología o las ideas que están detrás de la propuesta es la comunidad, por una parte, y por otra parte el desarrollo de un ciudadano y una ciudadana con ciertas características. Estas son a lo mejor las que te refieres son como a estas 6 capacidades como ejes transversales que tienen que ver con el pensamiento crítico, la igualdad de género, y 4 características más. Y estas 6, la interculturalidad crítica, educación estética, lectura y escritura en el acercamiento a las culturas y la vida saludable. Y estas están organizadas en 4 campos disciplinares. Es decir, una de las cosas importantes de esta reforma es que desaparecen las materias, o sea, ya no hay las materias tal como las conocíamos y estas se integran o se van más bien a manejar a partir de 4 campos disciplinares, que es saberes y pensamiento científico, lenguajes en plural,
ética, naturaleza y sociedad, y de lo humano a lo comunitario. Son esos 4 los ejes. Si se fijan, no están las matemáticas, ¿no? Es una de las cosas que se podrían criticar, tal vez, como importantes. Y esta concepción de lo humano a lo comunitario, que un poco es raro porque en cierta forma contraviene lo que aquí se argumentaba, ¿no? Porque todo humano, en principio, pues es comunitario, ¿no? No puede ser de otra manera. No hay humanos sin comunidad. Entonces hay ciertas cositas de las cuales podríamos ir agarrando materia como para poder profundizar en el debate de la propuesta. Pero básicamente eso serían esas 2 cosas importantes, esas 6 características de los ciudadanos o ciudadanas que se intentan formar, una de las ideas principales, la comunidad, y todo organizado a través de estos 4 campos disciplinares. Muy bien, muchas gracias. Doctor Luciano, desde siempre, desde Vasconcelos a la fecha, la educación ha sido ideologizada en el país. Hay que ser precisos en esto. O sea, toda propuesta educativa tiene como referente toda una serie de requerimientos sociales, políticos, económicos y culturales, ¿sí? Tiene su historicidad. En ese sentido, hay que precisar que todo conocimiento se basa en concepciones del mundo que no son afines a todas las clases sociales, sino corresponden a los intereses de clases que tienen el dominio en la sociedad. En ese sentido, los valores y creencias y objetivos que se busca desarrollar con cada proyecto educativo responden a los intereses del grupo social dominante, eso hay que tenerlo claro, a los requerimientos que plantea la sociedad, en particular a los intereses que prevalecen de manera dominante en las relaciones económicas y políticas. En ese sentido, esas concepciones del mundo que subyacen en torno a las infancias, los adolescentes y los recursos humanos que se buscan formar se relacionan con posicionamientos políticos de los grupos que ejercen el dominio en la sociedad. En ese sentido es ideología. Pero hay que precisar que son concepciones del mundo, ¿no? A lo largo del tiempo, efectivamente, se han ido reconfigurando formas de concebir al ciudadano, ¿no? A partir de los requerimientos que plantea la sociedad. Los requerimientos van desde el plano económico, desde el plano cultural, desde el plano de la política. Acordemos, por ejemplo, en los años 20. En los años 20 era fundamental crear la nueva hegemonía, el nuevo ciudadano que respaldara a la política de los nuevos gobiernos revolucionarios que emanaron de la Revolución Mexicana. En ese sentido, la prioridad era crear un ciudadano que empezara a desplazar las creencias de los grupos tradicionalmente dominantes como era la Iglesia Católica. Muy bien. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. Vamos a hacer una pausa breve, regresamos. Esto es Catalejo, el tema es la educación en México. Una pausa, ya regresamos. Bueno, continuamos en Catalejo, el tema es la educación en México. Y bueno, algunos datos, el doctor Gerardo Romo mencionaba que di datos desoladores, voy a dar otros datos mucho más desoladores todavía. Cuando hablaba la doctora Peredo de que no se apoya con recursos al profesor, sobre todo como eje central y fundamental de este nuevo proyecto educativo del gobierno federal. Al primer semestre de 2022, por ejemplo, al aeropuerto Felipe Ángeles, que está subutilizado, inutilizado prácticamente, le había inyectado 951 millones de pesos más de los presupuestados originalmente para el pago de nómina y operación. A la refinería Dos Bocas se canalizaron 45 mil millones más de lo que se le había asignado para el mismo año. En tanto, el gobierno federal dejó de invertir en salud 16 mil millones de pesos y en educación 24 mil millones de pesos. En seguridad había gastado 7 mil millones de pesos menos. Y esto es con base a datos presentados en su reporte más reciente financiero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Datos fundamentales. Entonces yo les pregunto, ¿cómo se puede mejorar el aspecto educativo que usted ya señalaba, doctora Alicia Peredo, cuando el gobierno, en lugar de invertirle en educación, le invierte en obras que es para el lucimiento personal, de un proyecto personal del presidente? Y olvida a millones de mexicanos que están en rezago educativo. 30 millones de mexicanos están en rezago educativo.
¿Cómo se mejora la educación? Bueno, yo no quisiera entrar al terreno del presupuesto porque no tengo esa información fresca en mi cabeza, pero sí el apoyo a la educación. Eso me parece fundamental porque tú hablas de algunos otros proyectos a los que se les ha dado prioridad, pero yo preguntaría si tenemos algún sexenio donde digamos, en esta administración de verdad se le dio un presupuesto digno a la educación. No lo sé, doctora, usted dígame, ustedes son los especialistas. Yo lo que quiero es darte a entender y a tu que todos los gobiernos han sido lo mismo. Que no exactamente, pero no le dan la prioridad a la educación que debiera tener si la entendemos como prevención de todos los, digamos, problemas de inseguridad, de narcotráfico, de todos los problemas sociales. Es decir, invierte en educación y tendremos menos presos en las cárceles. Eso se ha dicho en varias ocasiones. Invierte en educación y tendremos mejores ciudadanos, tendremos un mejor contrato social, tendremos una lucha común, un proyecto de nación. Todo esto indudablemente es loable, es deseable. No creo que haya una persona que pueda decir, estoy de acuerdo en que no se invierta en educación. Y cuando tú hablabas del rezago por la pandemia, por la desviación a otros proyectos, para mí la pregunta más importante es, demos las herramientas a la educación, no solo en materia presupuestal, en infraestructura educativa, en formación de cuadros profesionales, en prestigio a los profesores. Prestigiemos la escuela mexicana. ¿Y cómo se va a prestigiar? Cuando nosotros cumplamos con una serie de estándares de logro educativo. Y cuando has mencionado que tenemos bajos niveles de desempeño escolar y que además perdimos más con la pandemia, bueno, ¿cómo recuperamos eso? La pregunta es, ¿cómo lo recuperamos? Como proyecto de país, como proyecto educativo. No, seguramente no con una reforma vamos a resolver todo esto, pero si no tenemos una estrategia y a esa estrategia le inyectamos recursos, pues difícilmente lo vamos a lograr. Usted hablaba de infraestructura educativa, mejorar la infraestructura educativa, pero ¿para eso qué se necesita? Sí, desde luego que recursos. Dinero, recursos. Desde luego que recursos. Pero cuando vemos estos datos, bueno, ¿a qué le das prioridad? Muchas gracias, doctora. Hacemos con usted más adelante. Doctora Lucía Mantilla. Mira, yo no sé qué decir con respecto al presupuesto, realmente desconozco los datos, pero... Es que no tiene que decir del presupuesto nada, doctora, pero simplemente opinar sobre el tema con base a estos datos, ¿no? Pero no podría yo decir sinceramente, que ni siquiera objetivamente, ni políticamente, ni nada, no me atrevería, digamos, a decir que los proyectos que está haciendo el presidente son dirigidos por su ego personal o para esto. No, eso lo dije yo, ¿no? Por eso sí. Pero no afirmaría yo eso y extendería la reflexión, digamos, hacia el pensamiento de cuánto empleo han creado estos proyectos, esos megaproyectos han creado un montón de empleo. ¿Cómo sabemos? Por ejemplo, el precio de la gasolina en México es de los más baratos del mundo hoy. O sea, porque las políticas claro, está subsidiado por el Estado, obviamente. Ese es el Estado, el que está subsidiando eso. Con el subsidio están frenando los gasolinazos. Y otras muchas cosas, porque todos los precios de los productos están vinculados con el precio de la gasolina, por el transporte, etcétera. Quisiera yo más bien hacer referencia a lo que estaban hablando sobre la comunidad, de esta nueva perspectiva de escuela, que ciertamente no se presenta como una institución aislada, ¿no?, donde están los profesores y los niños encerrados en el aula. Se presenta como una forma de organización, como decía tal vez Gerardo, comunitaria. Es decir, claro que el profesor tiene un papel activo ahí, pero también porque está orgánicamente integrado allí. Por ejemplo, no se desvincula la escuela de la vida de la comunidad, de los padres de familia, de las tareas que realiza la comunidad, del idioma, de la cultura que se habla allí. Eso me gustaría señalarlo, porque constantemente cuando pensamos en la escuela la vemos como una institución aislada, ¿no? Y este proyecto implica una mirada orgánica de la escuela. En las conclusiones, doctora, ahí me dice
todo lo favorable del proyecto educativo. No, yo también tengo cosas negativas, Doctor pero no me atrevería a Luciano afirmar Oropesa, otras. sus consideraciones. Bueno, con respecto a la información que das, Antonio, yo solamente diría que son cuestiones de política económica. La información que das en términos de la reorientación de la inversión, ¿no? Y que tienen efectivamente un sesgo ideológico, sin duda alguna, ¿no? Entonces, no me voy a meter a discutir sobre la conveniencia o no conveniencia de eso, porque eso es un tema que nos daría para otras cosas. ¿Cómo se puede mejorar la educación si no se les tienen los recursos? No, simplemente me voy a concentrar a lo que es la educación en términos del Producto Interno Bruto que se destina, ¿no? Del porcentaje. El porcentaje del producto sigue siendo bajo y eso impide preparar las condiciones para motivar a los maestros que van a ser sujetos muy importantes en este proceso de reforma. La propuesta de construir saberes a partir de la interacción con la comunidad implica procesos de intensificación laboral. O sea, necesariamente involucra un esfuerzo constante de los maestros y un desgaste, que en experiencias de procesos de reforma a lo largo del siglo XX mostraron que estos procesos lograban prender durante meses, pero después de un año o dos volvían a la dinámica precedente, es decir, a la estructura escolarizada que existía previamente, por el desgaste tan importante que implica la incorporación de los maestros a dinámicas que implican un compromiso mayor y una mayor creatividad para incorporarse a nuevos procesos que requieren mayor construcción y mayor apego y mayor compromiso. Muchas gracias, doctor Luciano Oropesa. Vamos a hacer una pausa breve, regresamos. Esto es Catalejo. Continuamos en Catalejo, el tema es la educación en México y bueno, se estima una pérdida de año y medio, más del doble de la pérdida global de 8 meses. México es de los países con más semanas que tuvo de cierre. En México fueron 70, esto derivado de la pandemia, la media global fue de 41. Y bueno, la Organización de Educación con Rumbo dice que 1.4 millones de estudiantes dejaron la escuela durante la pandemia, en tanto que hay otros estudios, por ejemplo, la OCDE, el Banco Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, coinciden en que la pandemia produjo en América Latina un rezago educativo de 2 a 4 años en promedio. En México se estima que pudo ser en la misma proporción de América Latina. 4 años, casi una generación perdida en aspecto educativo. Doctor Gerardo Romo, sobre el tema que nos quedamos antes en el bloque anterior. Sí, yo a la pregunta concreta que tú hacías, pues yo creo que no se puede mejorar la educación sin un presupuesto suficiente, ¿no? Digo, la respuesta creo que es muy fácil, claro, ¿no? Sí. El asunto es, pues no hay dinero suficiente. Por una parte no hay dinero suficiente y es verdad que cada gobierno, cada régimen hace una selección de prioridades, ¿no? Y en algunos casos a lo mejor elige priorizar algunas actividades que supone van a desarrollar económicamente y generar empleos y digamos no alcanza, entonces le jalan la cobijita para acá y pues se descobija de acá, ¿no? Y creo efectivamente que había una tendencia a reducir los presupuestos en educación que viene de varios sexenios y que no se revirtió en este, ¿no? Esa tendencia se consolida en este gobierno también y eso es muy grave, ¿no? Lo que decíamos, o sea, yo creo que antes los profesores, incluso los profesores de primaria, se les podría haber considerado en muchos sentidos como clase media, ¿no? Tenían su casa más o menos decente, tenían su cochecito más o menos decente, y en este momento los profesores, o sea, está proletarizado el oficio, ¿no? Se dicen pobresores, ¿no? Es definitivamente cierto, y no solamente los de la educación básica, sino los de la educación superior también, salvo quienes tienen muchos años de antigüedad y tienen SNI y tienen una serie de sobresueldos. El salario básico de un profesor de tiempo completo en la universidad pública, sobre todo en la de Guadalajara, es muy bajo, ¿no? Entonces, eso es grave. Ahora, este asunto de la pandemia, lo único que, yo creo que sí, efectivamente, agudizó una crisis del sistema educativo en el mundo, y creo que en el caso de México evidencia cosas muy graves, ¿no? Hay un trabajo que acaba de hacer una colega de nosotros ahí en el departamento, la doctora Cristina Palomar, sobre el asunto de la destrucción de las escuelas durante la pandemia. La destrucción de las escuelas por las mismas comunidades.
¿no? Estos que estamos de alguna forma como señalando como los que van a venir a resolver el problema del sistema educativo, son las mismas que destruyeron las escuelas en donde sus hijos estudian. Entonces es una situación grave y que consolida algo que yo comentaba hace rato, o sea, el lugar de la escuela en nuestra sociedad se ha ido perdiendo, se ha ido diluyendo, o sea, no la consideramos ya como, es decir, no nosotros, sino como sociedad. Dejamos de considerar importante la escuela, dejamos de considerarla como ese centro cívico de reunión en donde no solamente había conocimiento, sino que había respuestas éticas a muchos de los conflictos que se vivían socialmente, ¿no? Entonces, eso creo que es muy grave. Muchas gracias, doctor. Una pregunta para seguir con este tema. La actuación de las autoridades de la Secretaría de Educación, ¿cómo la consideran ustedes? ¿Buena? Por ejemplo, Delfina Gómez, pues ya prácticamente se despide de la Secretaría de Educación, va como candidata al gobierno del Estado de México, a la gubernatura del Estado de México. Las autoridades educativas, ¿qué han hecho para esto? ¿La actuación de ellas ha sido la adecuada en este contexto? Iniciamos con usted, doctora Lucía Mantilla. Pues de eso no sé, creo que siempre ha sido este proceso en México, ¿no? Que se asignan cargos y luego pasan de un lado a otro, ¿no? Bueno, no sé, a mí me gustaría que las personas terminaran en su cargo, pero a todos nos gustaría eso. Creo que tengo la esperanza, de que este proceso de cambio, digamos, que implica, como hemos dicho, darle más vitalidad a la heterogeneidad regional, a la multiculturalidad, más acción o más, digamos, conciencia y participación activa a cada escuela, tengo la esperanza que eso diluya esta burocracia que a veces verdaderamente agobia los procesos educativos mismos y los procesos mismos de los profesores, sus procesos de contratación. Todo este proceso es muy fuerte, digamos, la burocracia domina mucho, ¿no? Y ahoga mucho precisamente esta singularidad de las escuelas, esa acción del profesor. Tengo la esperanza, pero ojalá se dé, que esto se mitigue con esta nueva reforma educativa. Creo que puede ir por ahí también, porque implica también procesos de descentralización, pero sobre todo de dar como mucha más acción, mucha más actividad y originalidad a las escuelas, en las localidades sobre todo también. Gracias, doctora. Doctora Peredo. Bueno, es un tema muy complicado, pero yo sí quisiera reflexionar en la figura de la autoridad como el omnipotente que puede resolver todo. Y eso no existe en este país y no creo que exista en el mundo. Yo creo que la función del secretario de Educación en turno, que aquí en este país suele ser lo mismo, un director del rastro municipal puede pasar a ser secretario de Educación Pública en unos meses, que una profesora... Qué drástica se escuchó. Bueno, perdón, pero es cierto. Está dramático. Es dramático, pero hemos tenido secretarios de educación que no tienen la más mínima idea de la educación. Y se tenía la actual sí la tiene, sí, claro, por si está haciendo referencia a ella, es profesora, cuando menos es profesora. Se tenía una expectativa importante de que se nombrara a una persona que tenía la experiencia docente en escuela de educación básica para toda la transformación. ¿Por qué no lo logró? ¿O por qué lo logró a medias? O esto que Lucía menciona de la enorme burocracia que existe en todas las esferas del gobierno, es que es asfixiante. Inoperante. ¿Qué puede hacer cuando el órgano de interno control le va a marcar cuándo y cómo y en dónde puede colocar el peso para tal escuela? Y si no lo colocó exactamente en lo que le dijo, la sancionan. Y entonces, esta burocracia que no permite avanzar ni los proyectos, ni a las autoridades, ni a los profesores, si no la cambiamos de raíz, pues podrán pasar de verdad todos los secretarios, no sé cuál va a ser el nuevo secretario hoy, bueno, ya avisaron que va a ser secretaria. Va a ser mujer, pero todavía no se define. Bueno, esa moda de género, también uno tendría que preguntarse, ¿y por qué una secretaria? Porque tradicionalmente las mujeres somos las que hemos estado a cargo de la educación, o por la equidad de género, o simplemente por el hecho de ser mujer lo va a hacer bien, o solo por el hecho de ser hombre lo va a hacer bien. No, ¿cuál es el perfil de secretario de educación que nos hace falta que transforme la raíz de este sistema educativo? No solamente con reformas superficiales, sino de raíz. ¿Le va a alcanzar el tiempo al que llegue?
No, y la que llegó preguntó por qué no lo logró, pues porque estaba pensando en su candidatura en vez de desempeñar eficientemente su no estoy cargo, en la ¿no? cabeza de la maestra Delfina, eso sí, no sé. Doctor Luciano Oropeza, un minuto. Sí, el asunto es más complicado porque la Secretaría de Educación Pública viene caminando desde hace muchos años con una maquinaria burocrática que tiene intereses administrativos y políticos que tienden a limitar los procesos horizontales que se dan en los espacios educativos. Cada reforma tiene que pasar por diferentes niveles del sistema educativo y en cada nivel efectivamente se van generando complicaciones de tal manera que cuando aterrizan a los espacios escolares los objetivos iniciales de la reforma llegan modificados y que al llegar en esas circunstancias llegan limitados, llegan reducidos, tanto en términos económicos, en términos de libertad de acción y muchas otras cosas más. En esas circunstancias, la escuela tiene que recrear la reforma. La escuela tiene que reconstruir la reforma a través de sus sujetos, a través de sus maestros, a través de sus alumnos, a través de su director y los padres de familia, porque las condiciones en que tienden a operar son condiciones muy limitadas en términos de ejercicio local, en términos de autonomía y en términos de condiciones económicas. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Una pausa breve. Llegamos ya a la parte final de Catálejos. Después de la pausa cerramos esta emisión. Muchas gracias. Estamos ya en la parte final de Catalejo y básicamente en el cierre y conclusiones por parte de nuestros especialistas sobre este tema de la educación en el nuevo proyecto educativo. Es bueno este proyecto del actual gobierno federal y la preocupación que han expresado académicos especialistas sobre que está demasiado ideologizado este proyecto es también o tiene tintes también políticos con base a ideologías. Doctora, iniciamos con usted. Cierre, minuto y medio. Sí, bueno, ya quedamos que lo ideológico está presente. Sí. Es inherente al sistema educativo, de manera que yo no quisiera calificarlo como sobreideologizado. Pero es bueno el proyecto. Pero el proyecto sí es bueno porque parte de la base de los profesores. El problema que mencionaba Luciano es, para que llegue y se implemente con los profesores, pasa un proceso demasiado largo, demasiado tortuoso para los profesores y se apropian a veces solo de conceptos, pero no de la esencia de la reforma. Y pues yo insisto mucho en que efectivamente está la idea de comunidad, de territorio, de escuela, pero el sustento de la escuela es la experiencia que el niño adquiere y en esa la figura del profesor es central. Si nosotros hacemos un buen profesor, con una buena formación, con alto prestigio social, esta reforma parte de un buen principio. Muchas gracias, doctora. Doctora Lucía Mantilla, sus conclusiones sobre el tema. Considero también que la reforma es positiva. Me parece que era necesaria. Ya lo de la ideología, eso ya quedó suficientemente claro que es imposible que no exista. Y las críticas que se hacen también parten las críticas de ideologías. son también desde otra mirada política, Claro. que también es válida y es legítimo que tengan esa mirada, ¿no? Que para decirte una crítica, porque he estado como muy inclinada hacia un lado y eso parece ser ideología, Está bien, diría está yo bien, en doctora. síntesis que a mí el proyecto me parece muy bien. Me recuerda mucho la escuela de las escuelas privadas de hace 30 años. Nosotros metimos a nuestros hijos donde había pensamiento crítico, proyectos, es decir, esto ya se ha dado, no es nuevo. Lo importante es que se está llevando a una esfera pública. Y me parece que las metas son bastante amplias, me encantaría que se llevaran a cabo, ojalá se implementaran y pudieran verdaderamente aterrizar. De pronto son como muy, digamos, ambiciosas, ¿no? Entonces también tenemos que tener como conocimiento válido de que esto va paso a paso, que no podemos modificarlo, ¿no? Que es un proceso histórico. ¿Cuándo cambiará verdaderamente y cuándo llegará a ser efectivo esta reforma? Pues no sé, no va a ser inmediato, ojalá lo fuese. Claro. Y entonces eso depende también de cómo los profesores mismos se involucran, conocen la reforma y se apropian de ella y la llevan a cabo. Pues. Muchas gracias, doctora. Doctor Luciano Oropeza. Bueno, yo veo la reforma como un proceso interesante y que puede generar procesos de cambio
que pueden ayudar a mejorar la educación, porque están recuperando concepciones de la escuela que son bien importantes y de los sujetos que forman parte de ella, ¿no? El vínculo con la comunidad es importante. Sin embargo, hay preguntas que tenemos que hacernos. ¿Cómo esta propuesta de formación del nuevo ciudadano, donde la construcción de los saberes a partir de los saberes locales puede quedar al margen del vínculo que tiene México como país en el entorno internacional? No podemos seguir caminando al margen de todo ese proceso de integración que se ha desarrollado. ¿Cómo podemos recuperar un concepto de soberanía en términos de la idea de ciudadano, pero también en el proceso de interacción con la globalización? O sea, ahí está una pregunta importante. El proyecto es interesante de la reforma, pero también no podemos cerrar los ojos ante este proceso histórico que se ha ido gestando. ¿Cómo reconstruir un proceso en donde el rescate de la soberanía y la vinculación con los procesos internacionales permita generar un nuevo ciudadano que no se supedite a los cánones que dicta el capitalismo internacional, pero que no deje de estar ahí? Claro, cuidar que México no se excluya de este proceso de educación global, ¿no? Sin duda alguna. Muchas gracias, doctor Gerardo Romo. Sí, tus conclusiones yo sobre... tengo como conclusión algunos aspectos positivos y negativos que yo le veo a la reforma. Voy a empezar por los negativos por si no me da tiempo suficiente. Muy bien, adelante. Bueno, yo Mira creo qué que... ideologizado está, ¿eh? Así es, también. Yo creo que hay una cosa importante y que yo le llamaría improvisación. Ya lo comentaba aquí el doctor, o sea, una reforma a un sistema educativo nacional no se puede hacer en 6 años. Entonces, hubiera sido preferible, en mi opinión, medidas incrementales que fueran modificando pedazos del sistema educativo, sectores o ciertos aspectos o procesos del sistema educativo que permitieran ir mejorando de manera lo que se conoce en términos de políticas públicas como incremental, ¿no? Yo creo que hay en la propuesta hay un descentramiento del actor y de la autoridad del modelo tradicional que en mi opinión tiene consecuencias desconocidas, ¿no? Yo no sé qué vaya a pasar con esto. Hay una cosa que me comentaban el día de hoy en el sentido, por ejemplo, del presupuesto que va a llegar a las escuelas primarias. El presupuesto ya no va a llegar a la autoridad de la escuela, sino que va a llegar a la sociedad de padres de familia. Y desde ahí, por ejemplo, se va a hacer la distribución para lo que pase con ese dinero en la escuela. Entonces, imagínense lo que eso significa en términos de las negociaciones que se van a tener que hacer entre el director, los profesores y ahora los padres de familia, que son los que van a detentar el dinero para poder, digamos, hacer modificaciones de padres de familia. Imagínense lo que va a pasar, ¿no? Bueno, a mí, en mi opinión, eso tiene consecuencias que no podemos medir, si es que se llega a implementar, ¿no? Y me parece también, digo, ya dijimos que todos los momentos y en todos los sistemas educativos son ideológicos, pero no necesariamente queremos decir con esto que todas las ideologías son iguales, ¿no? Y en ese sentido puede ser que haya ideologías mejores o peores para poder orientar un sistema educativo. En mi opinión, el modelo ideológico epistémico que está detrás de esta reforma es algo que creo que, digamos, está fundamentado en lo que se llama las epistemologías del sur, no sé si coincidan con eso, pero entonces hablan en todo momento de este asunto de colonizar, ¿no? De todo este asunto de los diferentes conocimientos en plural, los diferentes procesos, y que en mi opinión también la apuesta a este modelo ideológico tiene, sin un referente de aplicación en otros sistemas nacionales, también tiene consecuencias desconocidas. No sabemos qué va a pasar. En mi opinión, hay muchos riesgos de hacer apuestas de este tamaño. Y no sé si me da tiempo para los positivos, pero diría 3 rápidamente que me parece importante. La reforma es indispensable. O sea, cambios en nuestro sistema educativo son indispensables. O sea, estamos en la lona. O sea, tú diste algunos datos y la verdad es que es imprescindible que haya cambios en nuestro sistema educativo, como dice, imprescindible que haya cambios en el país en muchos otros aspectos. Eso me parece importante. Me parece importante que se revalora lo cívico y que se revaloran una serie de elementos que están presentes en la discusión, en la agenda social, ese asunto del género, este asunto que me parece que son muy importantes, ¿no? La interculturalidad, el rescate de las comunidades marginales, o sea, ese de los grupos marginales, eso me parece muy importante. Y lo último, el planteamiento de mejoras a las condiciones laborales de los profesores y profesoras. O sea, muy bien. Pues muchas gracias, les agradezco mucho a ustedes 4, doctora Alicia Peredo, doctora Lucía Mantilla, doctor Luciano Oropesa, doctor Gerardo Romo. Ustedes
los tres primeros que mencioné, doctores del Departamento de Estudios en Educación, y el doctor Gerardo Romo, coordinador del doctorado en Educación, pero todos del CUCSH. Muchas gracias, les agradezco mucho. Gracias, al a contrario, ustedes. Antonio. Gracias. Sobre a todo, mis muchas compañeros. gracias a usted. Nos vemos en la siguiente emisión. Hasta luego.